Se manifiestan de diferentes formas en diferentes etapas de la niñez. El más común es el momento de la soledad, del abandono que se le llama, cuando el niño tiene una edad entre el 1 y el 2, 2 años de edad. La mamá no se puede alejar mucho, ni el papá. Él siente mucho temor de las personas extrañas. Eso es algo natural que va superando conforme va aumentando su edad. Básicamente, el miedo a lo desconocido es lo que hace que ellos se motiven a avanzar. Es un proceso natural, excepto cuando, digamos, surgen ya situaciones patológicas donde ya requiere la asistencia de un profesional. Pero los miedos básicamente son los procesos de conocimiento de nuestra realidad, los que nos van haciendo avanzar en la vida. Tenemos miedo a la oscuridad. Hay una determinada edad donde ya son 3, 4, hasta los 6 años. Tenemos una edad donde los chicos sienten miedo porque han visto una película de terror y en la casa piensan que hay un monstruo en el ropero. Y el procedimiento para poder apoyarlos es lo que... Bueno, yo pienso que vamos a tocar ese tema ahora. Así es. Cómo apoyarlos, en qué momento, para que estos miedos sean superados, ¿no? Aunque el miedo básicamente es lo que nos protege de tener ciertos problemas. Como por ejemplo hay niños que no tienen miedo a los perritos y el perrito le puede morder. Puede haber situaciones de caerse, de estar en un lugar muy alto. Entonces los miedos... pueden ayudarnos a ser más precavidos, en cierta manera, a ser ¿no? más precavidos, ¿no? Hay algunas experiencias que vienen a través del dolor. Ya me he quemado con la plancha, entonces ya tengo cuidado de no tocar, una advertencia de chiquillo, no vuelvas a hacer esto. ¿Ah? Entonces él dice, no, yo le tengo miedo a la plancha encendida porque me quemo, ya sé lo que pasa. Ajá. Y hay otros que les infundimos, ¿no? Muchas veces los papás tenemos esa mala costumbre. Flavio. Infundir miedo a los chicos. Paulita, Flavio, yo les propongo ahora dar la bienvenida a nuestra segunda panelista, a nuestra segunda invitada esta noche, aquí en Hora 23, ya la tenemos acá a nuestro lado, ya la conocen, ha estado antes con nosotros, la licenciada Alejandra Rodríguez es educadora, experta en terapias alternativas para niños y adolescentes. Alejandra, qué gusto tenerte en el programa nuevamente. ¿Bien? Muchas gracias más bien a todos ustedes por la invitación y lista y preparada para hablar de este tema tan importante, que es un tema el que más está preocupando a los padres y madres de familia, el por qué causa en mi hijo miedo, porque no nos olvidemos que el miedo se relaciona bastante con la ansiedad y tenemos que hacer igual la diferencia entre miedos y fobias. Pero también algo que me está llamando bastante la atención es que si bien tenemos tantos miedos en nuestros niños y niñas, que son normales en la infancia, ahora vemos que ya están superando esos miedos, si puede ser a los animales, a las tormentas, no sé, a los ruidos fuertes. Ahora el miedo más fuerte es cómo reacciona papá y mamá conmigo en la casa. ¿Qué pasa si no hago mi tarea? Miedo a que si papá me va a pegar, me va a golpear, me va a maltratar. Miedo a cambios que puedan haber dentro de la familia. Es un miedo que más se está viviendo ahora en los niños, niñas como en adolescentes. Sin duda. Bienvenida, licenciada. Ya comenzamos a desarrollar ese tema con usted, pero antes quiero ir un momento con Flavio, con su experiencia propia, para que nos cuente acerca de sus hijos, de aquellos temores, miedos que seguramente han experimentado en más de una ocasión, y cómo Flavio, como padre de familia, les ayudas a superar esos temores. Experiencias de miedo. En un principio, mi hijo le tenía miedo a las arañas. Veía una araña, el tamaño que fuera, podía ser del tamaño de un punto, era una araña, y él incluso antes de dormir o cuando íbamos a cualquier viaje al campo, entraba con su linterna y apuntaba a las 4 esquinas a ver si no había arañas, y recién se quedaba ahí. Si no, se quedaba en el coche y ahí dormía. No podía superar ese miedo a las arañas, ¿no? Y bueno, yo creo que ha llegado a superar esto cuando se me subió una araña a mí.
y él la vio caminando en mi cuello y sentí que me dio un golpe fuerte en la nuca. ¿Qué ha pasado, hijo? No tenías una araña ahí, pero yo la maté. Y no habían sido tan duras como pensé. Entonces, no me ha picado. Entonces, a través de su experiencia, él ha ido entendiendo de que, bueno, las arañas, hay unas que son peligrosas, hay otras que no, pero el hecho de verlas y sentir miedo simplemente debe quedar en la precaución, ¿no? El proceso de ayudar a mi hijo ha sido difícil porque a veces tenía miedo irme a un extremo o al otro, porque a veces cuando le digo, hijo, deja, yo lo voy a matar a la araña, hijo, deja, ya hay una araña, vente por este costado, es aumentarles, incrementar los miedos que tiene. O llevarle al otro extremo y decir, enfrenta, ¿no? De una vez, enfrenta tus miedos. Él puede enfrentar en ese momento, pero no se le quita el miedo a las arañas, ¿no? Bien. Es un proceso natural que él tiene que seguir paso a paso, ¿no? Claro. De acuerdo a sus posibilidades. No, y es diferente, ¿no? La sensación de miedo de un niño que en otro. En el caso mío, por ejemplo, con los bichitos, yo tengo 3 niños. Mi niña, la mayor, que tiene 14 años, jamás sintió miedo, pero de absolutamente nada. Desde pequeña ya quería dormir sola, dormir temprano. El otro, el del medio, Víctor Aley. Bueno, él, claro, viendo sus películas, cosas de terror, que le gusta ver, papá, tengo miedo. Bueno, se le pasó cuando dejó de ver esas cosas. Y la pequeñita que le encanta los bichos, puede tener una araña en su mano, gusanitos, que esto, que el otro, y vive feliz. O miedos no tiene, salvo cuando ven alguna película, una cosa rara. Pero a ver, yo quiero pedirle acá a Alejandra, con toda la experiencia que tiene, que nos ayude a entender las diferentes etapas de los niños y los diferentes tipos de miedos que sienten en esas etapas, porque no son lo mismo los miedos que siente un niño de 2 a 5 años que un niño de 10 a 12, ¿no es cierto? Son diferentes. Algo ya nos explicaba acá Flavio. Explícanos esas etapas de los miedos, por favor, y cuándo un padre, una madre deben realmente preocuparse y buscar ayuda de expertos. Muy bien. Bueno, vamos a ir por partes. De los 0 a los 6 meses, nuestros pequeñitos, nuestros bebés van a tener miedos a los ruidos o los movimientos bruscos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa situación de no cerrar las puertas bruscamente, torpemente, evitar gritar, gritos, que a esa edad, cuando son tan pequeñitos, sí les va a causar bastante miedo. De los 6 meses a los 12 meses, ya empiezan a tener, ya reconocen a mamá, papá, los gestos, el olor, pero ya empiezan a tener miedo cuando ven rostros diferentes, caras desconocidas. Para ellos ya se empiezan a asustar, ¿no? Porque ya vienen a visitarlos a la casa, o los llevan a otras casas, entonces esos miedos también. Por eso tenemos que tomar con calma. Y eso también tiene que ver mucho con los niños y niñas cuando los presionamos para que den beso, ¿no? Porque mira al bebé, mira, él es el tío, la tía, pero los enfrentamos con mucha fuerza, y lo mismo pasa cuando los presionamos con el beso, ¿no? Besa a este amiguito, saluda a mi tío, saluda a la tía. Entonces ahí les causamos un miedo muy grande porque es una presión bastante fuerte. Ahora, a partir del año a los 2, 3 años, que justamente coincide también cuando los niños y niñas van al jardín o al centro infantil, entonces ya es un cambio, existe ya la separación de papá y mamá, o porque van a estar al cuidado de terceras personas como las nanas, los tíos, las tías, o van a entrar a este jardín infantil. Entonces surge ese miedo, ¿qué pasará si el miedo a que papá, mamá me vaya a dejar y separarme de papá y mamá? Y a partir de los 3, 4, 5, 6 años hasta los 6, que es esta etapa normal, la etapa simbólica que habla Piaget, la etapa donde ellos juegan con la fantasía, con la imaginación. Entonces surgen los miedos que son normales y comunes, a los ruidos fuertes, a las tormentas, a los animalitos. Todos estos miedos son normales y naturales. Pero ojo, acá tenemos que tener mucho cuidado. Si bien ellos juegan con la fantasía y la imaginación, si nosotros, por ejemplo, nos hacemos la burla tan comúnmente con esta frase de que si te portas mal te voy a dejar con la vendedora de la esquina, ellos en esa imaginación
sí la van a tomar, se imaginan verdaderamente que mamá me va a dejar con la vendedora y qué me va a pasar, dónde voy a ir y qué. Entonces ahí surgen los miedos que nosotros como padres estamos cometiendo el error de provocar en nuestros hijos e hijas. Y finalmente, de los 6, 7 años para adelante, los miedos ya van relacionados con la realidad. Ellos ya se dan cuenta de la realidad y hay la diferencia. Entonces tienen miedo a los accidentes, tienen miedo al fracaso escolar o fallar en las notas escolares, y tienen miedo al abandono, ser abandonados por papá y mamá, al divorcio, a la separación o a la muerte de papá y mamá. ¿Con qué frecuencia se da, Alejandra, que los padres pueden implementar en los niños sus mismos miedos? O sea, contagiarles de ese miedo, ellos generar algún miedo que tal vez lo han tenido cuando eran pequeños. Correctamente. Los miedos son aprendidos justamente por malas experiencias, y nosotros sí transmitimos el bendito estrés que tanto se habla, transmitimos la depresión y transmitimos estos miedos. Un error grande que cometemos como papás y como madre de familia hablo también, es que no admitimos, no aceptamos que nosotros como adultos vamos a tener miedo, que nos queremos creer tan grandes, tan fuertes, y aparentamos que no sentimos el miedo, cuando en realidad tal vez lo mejor, lo más recomendable es aceptar que, por ejemplo, si yo tengo miedo a, no sé, a los gatos, por ejemplo, aceptar, no mentir, no evitar excusas, porque ellos sí se dan cuenta, entonces el miedo se hace más grande. Pero si yo lo acepto, lo admito, voy a ayudar a que mi hijo también pueda afrontar ese miedo, porque se puede superar. Ahora, otro error que cometemos los padres con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Cuando vemos a nuestros hijos asustados y de repente reaccionamos igual, ¿pero qué te pasa, hijo? ¿No, qué te pasa? No. Y le transmitimos todavía más sensación de miedo. O sea, si mi padre está tan inseguro y lo veo tan malo, bueno, tendré razón para tener miedo. Uno de los miedos más comunes, más frecuentes, es el miedo a la oscuridad, ¿no es cierto? Un niño entra a su cuarto, a hora de dormir uno apaga la luz y de repente, no, tengo miedo, no puede dormir. ¿Cómo podemos ayudar a superar el miedo a la oscuridad? Leía por ahí que, por ejemplo, jugar un poquito con la oscuridad puede ser muy útil, como una terapia que le ayuda al niño a entender que eso es algo absolutamente normal y en algún grado hasta divertido. Oye, uno. Has dado en el clavo. El hecho de convertir una situación difícil en parte de su vivir, como hagamos una noche donde nos quedemos, qué sé yo, en el patio, armamos nuestra carpa y ahí nos quedamos y vamos a ver en la noche. Empezar a descubrir qué es la oscuridad, empezar a familiarizarse. Entonces le ayuda muchísimo al niño a vencer sus propios miedos. El tratar de evitar el tema de que no tienes que tener miedo, tienes que ser macho, no ayuda mucho. No ayuda mucho en el proceso. Pero sí, si yo le digo esta noche nos quedaremos, ¿qué te parece? Haremos una noche donde vamos a ver las estrellas, vamos a estar en la casa. Jugar a las sombras de imágenes chinas, ¿no? Con las manos, las sombras. Entonces comienza a familiarizarse. Tú no tocas el tema, sin embargo estás actuando sobre el tema. Ese es un elemento de apoyo fuerte entre los papás y los hijos. La mayor parte de las veces nosotros queremos unas recetas bien complicadas y lo que hace el papá con el hijo es vivir, simplemente es vivir el momento, estar con ellos, reír, hablar, compartir. Entonces, de pronto el niño cuando está solo, replica, pero si nota miedo en el papá, porque algunas veces yo tenía un miedo fuerte a la oscuridad. Cuando estábamos en casa de mis tías, éramos un grupo grande de primos, éramos 23 primos. 23 primos. 23, madre. Así las tías, todo, primas, primos, grandes, chiquitos, todo. Y a veces los chicos somos crueles, ¿no? Yo estaba subiendo al pasillo, nosotros vivíamos en un primer piso, estaba subiendo a las gradas, y había un recodo en la esquina de las gradas para abrir la puerta, y ahí se ocultaba un primo, y era de noche. Después de que el abuelo nos había contado muchos cuentos, me subía y un poco temeroso por lo que había escuchado del abuelo, y de pronto salía el susto. Me he olvidado con el tiempo, pero habitación oscura donde entraba, esa sensación
de que algo podía aparecer, era presente. Esas bromas pueden ayudar a reforzar el miedo en muchas ocasiones. Entonces, cuando mis hijos han visto que yo tenía un cierto temor, porque yo, donde entramos un ratito, miraba bien, ahora sí pasen. Mis hijos también han copiado, han replicado. Claro. Y para poder ayudarlos, entonces he tenido yo que dar el primer paso, vencer, para que ellos detrás de mí también vean que se puede vencer. Así es. Alejandra, precisamente sobre esto de la oscuridad, que es el miedo más común, incluso en los adultos, en muchos casos ese miedo se queda hasta... Se queda. ¿No? Bien lo dejabas claro. ¿Cómo ayudamos a los niños desde tu perspectiva, tu especialidad? Es importante, sí recomiendo un tratamiento, y más aún cuando, o sea, ya se puede volver una fobia, ¿no? Porque ya lo va a empezar a sentirse incómodo con cualquier objeto, con cualquier idea, con cualquier situación. Entonces recomiendo hacer una terapia. Pero para poder ayudar, no nos olvidemos que el miedo nos va a inmovilizar y nos hace retroceder, incluso muchas veces como adultos. Tenemos que aprender a enfrentar este miedo y enseñarles lo mismo. ¿Cómo podemos trabajar con diferentes miedos justamente? En caso usted puede trabajar y hablar de otros miedos. Primero, no nos enfoquemos en el miedo, como se puede decir, el miedo madre, por decirlo así, que es, por ejemplo, la oscuridad. Vamos a trabajar con otros tipos de miedo, ¿no? Con el miedo a las tormentas, hagamos otro tipo de dinámicas. ¿Qué pasaría si yo tengo miedo, no sé, a los osos? Hijo, yo me asusto, reaccionaría de esta forma. Entonces, hablar de esos miedos como una primera instancia. Y ya pasando el tiempo, podemos recién abordar el tema de la oscuridad, del miedo de oscuridad.